y porque quiero que mi esposa, Lorencita, no se vea señalada por ser la cónyuge de un tramposo. Y para que cuando regrese el chino de Suiza, encuentre que su taita, aunque vaciado, sigue siendo el tipo que prefiere saltar matones para girarle el dinero que se gana honradamente. Y para que pueda seguir frecuentando estos lares y la gente amiga con la que cuento pueda decir, el doctor Andrés Patricio Pardo de Brigar será todo lo pendejo que quieran, pero eso sí es la máquina de honradez. Tremenda parada la que le pegó el doctor Pardito a la tía Magola. Esas imágenes nos sirven para comenzar este video diciéndoles a todos los abogados, aquellos abogados honestos, feliz día del abogado. De verdad que hoy se celebra, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos en Colombia sí se celebra el Día del Abogado. Pues desde aquí, desde la distancia, le enviamos un abrazote a todos esos abogados que son pertenecientes a la comunidad aquí de Colombia con C. Y en especial también pues a esos abogados, grandes abogados también que tenemos en Colombia. Y en este caso quiero hacer un recordatorio especial al gran doctor Augusto Ocampo, que sabemos que él se apartó de todo este tema de las redes sociales debido a cuestiones de seguridad, pero siempre el doctor Augusto Ocampo, por lo menos en mi corazón, siempre está, siempre lo llevo, y pues desde aquí, desde la distancia, enviarle un saludo a él, al Roma Rosa, al doctor Roma Rosa, por supuesto que sí, el abogado de Gonzalo Guillén, a Miguel Ángel del Río, por supuestísimo, a Daniel Mendoza, que si no lo sabían, él también es abogado, y también una mención especial al gran Reinaldo Villalba, el gran abogado, defensor de derechos humanos, el abogado que ha llevado todo este caso de Uribe y que ha sido el que ha defendido al senador Iván Cepeda. Entonces queda dicho, desde aquí, desde la distancia, feliz día del abogado. Y ahorita entonces nombré a Reinaldo Villalba, el abogado del senador Iván Cepeda. El senador Iván Cepeda, ayer vimos esas revelaciones que hizo HH, un paramilitar, desde la cárcel de Itagüí, que le hizo las revelaciones a la W, y en donde de varios temas, Postobón, Coca-Cola, Chiquita Brands y todo esto, pues tocó el tema del papá de Iván Cepeda, del gran Manuel Cepeda. También tocó el tema de ese atentado que tenían pensado desaparecer al concejal José Cuesta Novoa. En fin, pero vamos a hablar entonces del senador Iván Cepeda. Ayer lo manifesté en el video, la verdad siento mucho aprecio por el senador Cepeda, me parece una gran persona, una lucha, una vida también de esas de admirar y un gran sacrificio por obtener la paz en nuestro país, y a pesar de todas las críticas y todo lo que no lo bajan, ¿no? Porque el senador Cepeda es increíble también, los ataques que recibe. Pues estábamos pendientes, ¿no? Fue de los primeros que reaccionó directamente. Si no lo vieron, pues aquí tenemos el post. Después de esas declaraciones que se supieron y que se escucharon por parte de HH en la W, pues el senador Iván Cepeda reaccionó y dice que emprenderemos todas las acciones penales necesarias contra el general en retiro Iván Ramírez por el asesinato de mi padre. Contra el ya fallecido general Harold Bedoya emprendimos acciones penales, pero su responsabilidad quedó en la impunidad. Ahí también en esas confesiones de HH escuchamos cómo también Gustavo Petro era uno de los objetivos, obviamente, objetivo militar de esta gente. Pues, entonces, ¿por qué traigo al senador Iván Cepeda? Pues que resulta que el senador Iván Cepeda anteriormente, en esta misma semana, lo dijo, y vean lo que posteó. Esta semana dije en el Senado que asesinatos de líderes de izquierda se hicieron con inteligencia hecha por la brigada 20, la brigada 20 del ejército. Hoy, en W Radio, la confesión de un militar corrobora que asesinatos como el de mi padre se hicieron así. Y entonces, ¿qué es lo que traigo? Pues traigo ese video que publicó el senador Iván Cepeda con una intervención que tuvo el 18 de junio del 2024, de este mismo año, esta misma semana. Entonces, pues, antes de pasar con la noticia del título del video, que es las revelaciones que hace en exclusiva Gonzalo Guillén, pues escuchemos al senador Iván Cepeda. Es usted muy amable, presidente. Gracias al director de inteligencia. Y de una vez señalo esto.
Apreciado senador David Luna, usted está en todo su derecho. Es legítimo plenamente el cuestionar, preguntar, elevar todas las peticiones que tengan que ver con la seguridad y con la garantía de su ejercicio como opositor. Eso no está puesto en duda, y si mi intervención fue interpretada como un intento por coartar su derecho, inmediatamente rectifico esa impresión. Lo que dije fue otra cosa, y es que estos debates son de una envergadura muy seria, porque evidentemente existen preocupaciones, inquietudes. El ejercicio de la vida en política en Colombia es una actividad de alto riesgo. Aquí se mata todavía por ideas políticas, por hacer denuncias, por elevar una voz de disentimiento con relación a una posición determinada. Pero de ahí a lanzar una afirmación de fondo, hay una distancia importante. Nosotros en nuestra época de oposición no teníamos simples preocupaciones solamente. A nuestros líderes políticos se les asesinó con inteligencia hecha desde los organismos del Estado. No hubo un crimen político en Colombia contra dirigente de oposición que no contara previamente con una labor de inteligencia. Y en este mismo recinto, senador Luna, yo tuve oportunidad de escuchar a uno de los directores del DAS que sin ningún tipo de rubor en la cara reconoció que asesinatos como el de Luis Carlos Galán, por ejemplo, y mencionó otros, se habían hecho con la directa participación de agentes del DAS. Eso, por supuesto, antes de que aparecieran toneladas de documentos, grabaciones, interceptaciones, datos e informes sobre cómo ese organismo de inteligencia estaba exclusivamente destinado prácticamente a aniquilar, bien fuera física o moral o políticamente, a los opositores. ¿Para qué hacemos esa historia que de sobra conocemos aquí? O la historia de la 20ª Brigada del Ejército Nacional, que tuvo que también ser sencillamente cerrada, porque era una estructura tenebrosa que operaba en la sombra contra los opositores políticos. O de la operación, para venir aquí más cerca de estas fechas, de lo que ocurrió, como bien ha recordado el senador Ariel Ávila, en el gobierno del expresidente Duque, cuando se supo que había todo un batallón que se hacía llamar Batallón de Ciberinteligencia, que estaba destinado a operaciones del llamado perfilamiento. O de lo que ocurrió con los equipos de negociación en el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana en el 2016, o que también tuvo que ver con las conversaciones que se llevaron a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, y no sigo la lista. Entonces, lo que nosotros llevamos a cabo en ese momento no eran ruidosas ruedas de prensa, simples inquietudes o preocupaciones que, repito, son perfectamente legítimas, sino la corroboración de hechos cuya ocurrencia, cuya materialidad, cuya ejecución es hoy por hoy innegable. Y por supuesto que damos la bienvenida a que haya control político sobre la actividad de inteligencia con relación a la oposición, pero invitamos a que, si existe algo más que la preocupación,
Un minuto, termine, senador. Gracias. Si existe algo más allá de una duda o inquietud o preocupación, por favor, cuanto antes se le haga saber a las autoridades competentes, por supuesto, y también a la opinión pública, sin lugar a dudas. Gracias, presidente. Bueno, entonces ahí queda claro la posición del senador Iván Cepeda, lo había dicho anteriormente, antes de que se supiera y que se diera a conocer a la opinión pública las declaraciones y esa destapadita, esa prendida de ventilador que dio HH. Pues entonces en todo esto era importante también que el senador Iván Cepeda en esa intervención pues le deja claro a David Luna que este gobierno no es en los gobiernos anteriores, que esos gobiernos anteriores sí hacían eso, chuzaban, perfilaban, los mismos que ese David Luna apoya, los mismos que ese David Luna que en todo está metido, ¿no? En todo está metido. Ese es el monumento al cinismo más grande del mundo. Yo no lo he escuchado nunca decir, oiga, si es que la exgobernadora del Huila, por ejemplo, que estuvo detenida, corrupción en ese partido que es el más podrido al lado del centro demoníaco. Y con ese descaro tan grande, eso no dice nada, ¿no? Sale y dice que el gobierno chuza, que el gobierno se roba, sale ahí con Paloma Valencia, todos diciendo que estaban preocupados por la educación, creando las EPS de la educación, como las llamó el propio Gustavo Petro. Como lo digo, esto es el propio... Allá en el Congreso deberían hacerle un monumento a este y a tantos, pero este en los últimos días anda destacadísimo, muy peinadito. Y vean el micazo que quería meterle a la educación. Vean el torcido que tenían, ya listico, igual como estructuraron todo el plan de las EPS y el sistema de salud, la forma de cómo usurpar el dinero público. Pues así lo pensaban hacer, y tan dignos con esos videos que envían, ¿no? Increíble, increíble, pero bueno, ahí queda, ¿no? Monumento al cinismo, a ese David Luna. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con lo que tiene el título del video, y es una exclusiva del gran periodista Gonzalo Guillén, que cada vez me alegro más de que ya está más activo, está volviendo a la normalidad, por lo menos a través de su cuenta de X. Desconocemos cómo estará, pero se ve que ya está otra vez con toda. Pues ese Gonzalo Guillén que nos ha destapado ollas y que nos ha dado a conocer los principales casos de corrupción y de podredumbre en la fiscalía y en muchas instituciones del Estado, pues lo vuelve a hacer. Y es una exclusiva de Gonzalo Guillén. El tenebroso fiscal delincuente Daniel Hernández, sicario judicial de Martínez Neira y otros, por fin fue sacado del búnker de la fiscalía, como la rata que es, y es trasladado a una oficina de mala muerte y menor cuantía, en una runchera, por allá, en el centro de Bogotá. Solamente le dejaron el caso que lleva contra su amigo el abogánster del Matarife, Diego Cadena. Este criminal Hernández se encuentra en juicio por corrupto. También fueron sacados del búnker otras dos piltrafas. Me encanta, Gonzalo bien cómo las dice. Otras dos piltrafas judiciales. Diana Chucunúa y el tenebroso Hernán Barahona Trujillo, secuaz de Daniel Hernández. Y ojo con lo que dice aquí Gonzalo Guillén. La nueva fiscal no tuvo el coraje necesario para votarlos abiertamente en bien de la moralidad pública y la transparencia de la justicia colombiana, como lo espera todo Colombia y países aliados como Estados Unidos, España o Gran Bretaña. Pero al menos le cortó las alas. Y aquí publica esta imagen. Pero entonces esta parte que dice Gonzalo Guillén tiene toda la razón, a nuestro parecer. No sabemos si esto será primero y después le darán el patadón definitivo, pero triste que eso todavía ocurra. O sea, y por ahí leía a Pablo, el de Palabras Mayores,
que decía nada que celebrar y tiene toda la razón. Esto no es de celebrar. Que por lo menos le cortaron las alas, como dice Gonzalo Guillén. Sí, pero ¿no tuvo la fiscal el coraje para votarlos? Eso lo dice el propio Gonzalo. Y acá abajo, ¿cómo así que todavía continúa con el caso que lleva contra su amigo, el abogánster del Matarife, Diego Cadena? Y aparte está en juicio por corrupto. Entonces lo ideal, ¿no? Lo que dice acá también, en ese caso, y tomemos las palabras de Gonzalo Guillén, en bien de la moralidad pública y la transparencia de la justicia colombiana, una persona que está fiscal, en juicios por corrupto, ¿no sería como lo más normal que una vez está implicado en esto, pues como que se aparte de investigaciones, ¿no? Y aparte de investigaciones como la del Matarife, Diego Cadena. Entonces, ¿a qué estábamos jugando? ¿A qué jugamos? Por acá dice Antifascista Fan: si usted no sabe por qué el señor Gonzalo Guillén llama tenebroso fiscal delincuente acertadamente a Daniel Hernández, aquí le dejo este hilo. Y entonces dice acá el Antifascista Fan, dice, a ver, Gustavo Petro hizo una pregunta pertinente, necesaria y legítima. Es una pregunta obligada, no solo del presidente, de todos. La fiscalía, teniendo información de los asesinos y de las posibles víctimas, dejaron que mataran a 200 colombianos sin hacer nada. Yo tenía un post de Gonzalo Guillén. Este post. El fiscal Daniel Hernández no impidió y encubre más de 200 homicidios del Clan del Golfo en la costa norte, revelan autoridades y documentos, La Nueva Prensa. Una investigación de Gonzalo Guillén. Entonces, esa era la pregunta que hizo Gustavo Petro y que aquí Antifascista pues hace mención, y que fue la respuesta que dio Eduardo Montealegre. ¿Qué más tenemos acá? Dice, si usted solo sabe de la pelea entre el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro y no sabe qué pasa, le cuento brevemente y porque es gravísimo. Todo comienza con una profunda y documentada investigación del periodista Gonzalo Guillén, que muestra esta pelea, que muestra y tal. El fiscal Daniel Hernández no impidió y encubre más de 200 homicidios del Clan del Golfo en la costa norte. Investigaciones de Dijín mostraban que delitos del Clan del Golfo en la costa norte fueron entregados a la fiscalía y al fiscal Daniel Hernández no hizo nada. 2. El fiscal Daniel Hernández encubrió los delitos. 3. Por el encubrimiento asesinaron a 200 personas. 4. La Dijín de la policía brindó información de quienes habían dado más órdenes de asesinato y entregó un listado con 14 nombres, apellidos y cédula. Ninguno fue capturado. También se identificaron víctimas antes de su muerte y no se hizo nada. Acá continúa publicando post de Gonzalo Guillén. 5. Maniataron a investigadores de la Dijín. Investigador del CTI le pidió en vano al fiscal Daniel Hernández impedir cientos de homicidios específicos del Clan del Golfo y luego le envió constancias de que los dejó cometer. Esto ya lo hemos leído en videos anteriores. El asunto está bien documentado, los testigos son tan sólidos y creíbles que el presidente difundió la investigación del periodista Gonzalo Guillén y habló de convocar al Consejo Superior de Seguridad Criminal. Hay otra prueba de que Gustavo Petro sí lea a Gonzalo Guillén. Dice Gustavo Petro: me parece sumamente grave esta denuncia, le pediría al ministro de Justicia que cite al Consejo Nacional de Política Criminal para discutir este tema. Cita la investigación de La Nueva Prensa. Luego de la noticia de Gonzalo Guillén, la Fiscalía ha hecho decenas de comunicados, tuits y silencio absoluto sobre las gravísimas denuncias y en su lugar se dedicó a atacar al presidente Gustavo Petro y oponerse a la creación de una instancia anticorrupción. Cita acá Iván Velázquez, un post del 23 de abril del 23. Dice Iván Velázquez: ¿por qué le temen en Colombia una comisión internacional contra la impunidad que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a ternas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico? A la soberanía. Y siguió guardando silencio hasta que recientemente salió la segunda entrega que muestra la complicidad de fiscales que hubieran permitido los crímenes, identificó a los asesinos y supo quiénes, dónde y cuándo y cómo iban a ser ejecutadas esas muertes. Otra investigación más de La Nueva Prensa. Por medio de informantes y escuchas telefónicas legales identificó a los asesinos. Bueno, en fin. Dicho informe de La Nueva Prensa, constante cuestión del periodista Gonzalo Guillén, llevó a que la pregunta fuera también realizada por el presidente Gustavo Petro, y pese a la gravedad, sorprendentemente el fiscal general salió a decir que Petro no era su jefe. Nuestro fiscal general quiere evadir
la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir. La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización que le pertenecía al Ñeñe Hernández y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos. El Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hace parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la fiscalía sin órdenes de captura. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura? 5 de mayo del 2023. Lo mismo hizo el fiscal Daniel Hernández, quien salió a victimizarse alegando riesgos contra la seguridad de su familia, su supuesta exposición de fotos de un hijo menor de edad del fiscal Hernández. Juzguen ustedes la foto de WhatsApp y digan si eso no. Bueno, eso no nos metemos, si es un niño o no. Pese a que toda la prensa tradicional dio más relevancia a una interpretación técnico-legal de las facultades constitucionales del presidente y de la separación de poderes, la prensa independiente, juristas, magistrados y sociedad insisten en la pregunta. Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro, sino que fueron asesinadas por el Clan del Golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato. La prensa tradicional hizo eco de la separación de poderes, de la victimización que hizo el fiscal Daniel Hernández y Barbosa, y ni siquiera mencionó los delitos de lesa humanidad. Por fortuna, Gustavo Petro se apartó de la estéril discusión y reiteró: claro que la Constitución ordena que el jefe de Estado es el presidente de la República, artículo 15, y claro que la Constitución ordena que una función especial del fiscal general es la de suministrar información de casos que alteren el orden público y la paz al presidente, artículo 251. No me he apartado ni un centímetro de la Constitución cuando exijo que se me suministre toda la información sobre el asesinato de 200 ciudadanos y menores de edad y el papel, ojo, del Ñeñe Hernández en la comisión de este delito de lesa humanidad. Este nombre Ñeñe aquí también toma bastante relevancia, ¿no? Financiador de la campaña de Duque. Entonces, y acá continúa, vea todo lo que aporta. Venga, continuamos a ver qué más dice el antifascista fan. Vale aclarar que la comunicación presidencial anterior surge luego de la arremetida mediática de la Fiscalía y de que ayer, 5 de mayo, estamos hablando del 2023, se diera un comunicado de la Fiscalía que Gonzalo Guillén no ha dudado en calificar de panfleto de la banda criminal. Me acuerdo y recuerdo esto. Dice Gonzalo Guillén: este panfleto de la banda criminal Fiscalía es un escupitajo en la cara al país y una puñalada trapera a los dolientes de más de 200 homicidios encubiertos por los delincuentes Barbosa, Mancera y el sicario judicial Daniel Hernández. 6 de mayo del 2023. Y cita el comunicado. Dice aquí también antifascista: la presión con denuncia penal incluida del periodista Gonzalo Guillén dio frutos. Una respuesta insolente de la Fiscalía que no responde a la pregunta central. ¿Sabía que la Fiscalía de los asesinatos que se cometería? Retórica. ¿Por qué no hicieron nada? Aparte de los primeros reportajes que he publicado en la Nueva Prensa, dice Gonzalo Guillén, el 5 de mayo de 2023, sobre cómo la Fiscalía dejó cometer y encubre más de 200 homicidios del Clan del Golfo, también LB denuncia y el ampón Francisco Barbosa dijo hoy que se limpia. Ay, Dios mío, que se limpia el... Ya saben que se limpia con ella. Increíble, increíble. Buenísimo el post de este hilo de antifascista fan. Ay, Dios, qué gente. Me río de lo que Gonzalo Guillén, la forma de... Me encanta. Entonces, pues volvemos al post, ¿no? A lo que escribió, lo que denuncia Gonzalo Guillén. ¿Cómo así entonces que esa persona, aparte de que la arrinconaron y la echaron por allá a un cuchutril en el centro de Bogotá, a una runchera, como dice el propio Gonzalo Guillén, cómo es posible que esta persona siga aún, por ejemplo, con este caso? Y es que el caso del Matarife de Cadena, ¿qué pasa entonces con la nueva Fiscalía? ¿Va a terminar siendo más de lo mismo? ¿O tenemos que esperar, dar más tiempo? Que también hay que tenemos que tener eso también en cuenta, ¿no? No sabemos si estas investigaciones allá adentro estén avanzando. Aquí lo que toca es ejercer presión, porque vea, y si no es por estos periodistas, gran periodista como Gonzalo Guillén, esto pasa y no pasó, no lo demostraron, según lo muestra y lo publica Antifascista Fan, que ese post, ese hilo, lo repostea Gonzalo Guillén. Entonces, repetimos,
¿Más de lo mismo? Y acá entonces viene el cuento, ¿no? Lo que dijo Gustavo Petro, que qué días que me llamó la atención porque es que suena increíble, ¿no? Los uribistas dentro de los ministerios pelea. Gustavo Petro pelea todos los días con los uribistas dentro de los ministerios para que el dinero salga para donde tiene que salir y no hacia el grande capital, como es las palabras que ha utilizado él, ¿no? En la fiscalía también obviamente está plagada de, como fue politizada hace rato, y eso allá adentro se metieron fue pura gente para defender a este Matarife y limpiarles de todo el rastrojo de corrupción, de sangre que han dejado. En eso estaba la fiscalía. Y pensamos nosotros, ¿no? Con este nuevo cambio, con esta nueva mujer, que eso también es así, pero también tenemos que tener en cuenta, entonces ahí viene lo que pregunto, ¿no? Sin conocimiento de pronto, pero es algo que también es obvio. Todas esas investigaciones entonces las debe tomar la propia fiscal general. Sí, debería ser lo justo, ¿no? Ya que pasará lo mismo que los fiscales uribistas y toda esa horda bueno, ya saben ustedes de qué. Que protege a esa gente, está ahí adentro, entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo es que se hace ahí? Es la gran pregunta. Entonces van a seguir burlándose de la justicia. Pensamos que el cambio en la fiscalía también era como el cambio que iba a haber en el gobierno, que eso era fiscal y listo, salió ya todo el mundo. Pues no, tampoco debe ser así, ¿no? Y lo que nos confirma Gustavo Petro en esas palabras de qué días, diciendo que los uribistas en los ministerios, que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer que hayan uribistas. O sea, pues la cuestión no es que la gente quede sin trabajo ni nada, pero hombre, ¿cómo se hace ahí? Gran pregunta. Entonces, pues esa reflexión también quería dejarla, ¿no? No es cuestión de, ay, no, venga, démosle largas. No, esperemos también porque muchas veces se opina sin tener de pronto el conocimiento. Ya periodistas que hacen esas investigaciones ya es otra cosa. Pero lo que pasa adentro, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo es que algo tan grave? 200 personas asesinadas. Y no se haya tenido, ya era como justo, ¿no? Que por lo menos dijeran, oiga, se están haciendo investigaciones, ¿ok? O se limpiaron con la investigación y con todo lo que habló Gonzalo Guillén. Ahí sí entiendo muchas personas que me escriben bastante por ahí, por los comentarios. Me escriben bastante y bueno, y aparte, personas ajenas al canal también nos escriben, los lee uno por ahí. Y es esa palabra, ¿no? ¿Esa fiscalía será más de lo mismo? Ahí queda la pregunta. Bueno, pero entonces no nos vamos a quedar con eso negativo. Hoy sábado, ya aquí estamos en verano, ayer era el día más feliz del año, en fin. Pues entonces alegremos el sábado y nos quedemos con eso. Sabadito caluroso. Y entonces, como siempre, traigo las ñapitas aquí en Colombia con C. Y hoy traemos también la lectura de la columna de la gran Lucero Martínez Casap. No se la pierdan, que la tengo al final. Pues entonces, las ñapitas requete positivas para Colombia, la visión de Colombia ante el mundo cómo está viendo a Colombia, eso nos encanta, y más que estamos pues fuera del país, nos encanta que nuestro país desde fuera se vea como otra cosa, que nuestro país sí está cambiando. Entonces, antes de irme a lo que está pasando en el mundo con respecto a Colombia, esta gran noticia, este cuadro que publica Andrés Camacho. Aquí están los 28 parques solares que han entrado en operación durante 2024. Nos aproximamos a nuestros primeros 2 gigavatios de energías renovables en la matriz eléctrica. Somos energía del cambio, transición energética justa. Entonces vamos a mirar este cuadro que de verdad emociona bastante. Bueno, vean, el cuadro es este. Así avanza la transición energética justa, vemos puntos en diferentes partes del país, faltan por aquí los Santanderes, bueno, más adelante me imagino que llegarán porque allá también hay sol por montones. Aquí vemos Parque Solar Dinamarca, en fin, pero lo importante es esto, ¿no? Esta imagen, ver todos los puntos que están ya 28 nuevos parques solares, como dice aquí este mismo cuadro, que están instalándose y que tienen una capacidad de 448.23 megavatios. El gobierno del cambio ha inyectado 1.83 gigavatios de energía en operación comercial y en pruebas provenientes del FinCEN. Recordemos que los gigavatios son 1.000 millones de vatios. Entonces, pues sigue creciendo nuestra
en nuestra búsqueda de esa independencia energética, esa transformación energética justa también. Entonces, antes de ver ese cuadro, un cuadro bastante llamativo, por cierto, ¿no? Ver eso, aquí lo veía, yo decía en Colombia, ala, en Colombia. Pues ya, también se está haciendo en Colombia. Y ahí viene la parte que me gustó, la parte que me encantó, porque dice acá, por lo menos nos vamos a cuarto de hora, Colombia se destaca en informe mundial de transición energética. En un reciente informe del Foro Económico Mundial sobre la transición energética ha revelado importantes avances y desafíos en diversas regiones del mundo. Aunque 107 de los 120 países evaluados han mostrado progreso en la última década, el ritmo global de esta transición se ha ralentizado notablemente. No obstante, en ese contexto Colombia se destaca como un ejemplo positivo en América Latina. El informe del WEF destaca que la mayoría de las naciones han avanzado en sus políticas energéticas durante la última década. Sin embargo, factores como la volatilidad económica, las crecientes tensiones geopolíticas y los rápidos cambios tecnológicos han frenado el ritmo de adopción de energías renovables. A pesar de esos desafíos, se observa un aumento en las inversiones globales en energías renovables y un notable progreso en África subsahariana, lo que sugiere un futuro prometedor. El panorama de América Latina y el Caribe es mixto. La región ha experimentado el crecimiento más lento en términos de transición energética, con un incremento del índice de transición energética del solo un 3% en la última década. Esta lentitud se debe en gran medida a la dependencia de la energía hidroeléctrica y a una significativa caída del 70% en la inversión en energías renovables. Además, la educación, el capital humano y la innovación han sufrido descensos, dificultando aún más el progreso. Ojo con eso, ¿no? La educación, el capital humano y la innovación han sufrido descensos. En este contexto, Colombia se destaca positivamente al ubicarse como el quinto país más favorable en la región, solo detrás de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. A nivel mundial, Colombia ocupa el puesto 35 con un índice ETI de 60.7 en 2024, mejorando su posición respecto a 2023. Este avance refleja los esfuerzos del país por diversificar su matriz energética y mejorar sus políticas a favor de las energías renovables. A pesar de los avances, Colombia enfrenta desafíos significativos como la dependencia de la energía hidroeléctrica y la necesidad de mayores inversiones en innovación y capital humano. El informe del WEF recomienda a los países implementar regulaciones para avanzar en la descarbonización, lograr equidad energética, incrementar inversiones en infraestructura y soluciones de eficiencia energética y desarrollar una fuerza laboral calificada. Aunque el ritmo global de la transición energética se ha ralentizado, Colombia ha logrado destacarse positivamente en América Latina. El país debe continuar fortaleciendo sus estrategias energéticas para enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de las energías renovables. Esto es un secreto a gritos. Y triste, ¿no? Lo que analizábamos y lo que hablábamos ayer de esa tumbada que no quisieron debatir, el tema del fracking, y que no se hundió la proposición que quería prohibir el uso del fracking en Colombia. Eso es una pésima noticia. Ayer hablábamos también y la misma ministra Susana Mohamed lo decía, y preciso en el año de la COP16 que pase eso. Así que ese tema el gobierno tiene que tocarlo de alguna forma. Yo no sé cómo van a hacer, pero eso tiene, y es que como siempre, no se presentan los debates y así nos han mamado gallo ya 2 años. ¿Y cómo es eso que el fracking continúa en Colombia? Y me da una piedra ver a Peñalosa y a todos estos mileístas, porque es que es increíble, aplaudiendo esas decisiones y aplaudiendo la forma como para ellos es que se hacen las cosas. O sea, las cosas es con trampas, con maruñas, con saboteos, con jugaditas, con leguleyadas. Mi madre, párese al frente y puerca, si es que lo está viendo todo el país, a ver, párense y debatan. A ver, acaben con las ideas de los progresistas, pero con argumentos, no es a punta de plomo, ni a punta de bla 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 de amenazas. No, con debates allá en ese congreso. Pero de eso es increíble, y sigan apoyándolos, allá van a seguir apoyándolos, eso téngalo por seguro. Pero que esto haya pasado, terrible, me refiero al tema del fracking. Bueno, y otra noticia destacada que tiene que ver con Colombia y la visión de los países del mundo, de nuestro país, pues la posee Gustavo Petro.
La reforma pensional se analiza en el mundo. Por primera vez en la historia de Colombia, la tercera edad en pobreza, que son millones, saldrán de la pobreza. Que se organicen comités de la tercera edad en todos los municipios para defender este enorme avance social. Fírmale la ley en medio de decenas de miles de personas de la tercera edad, levantando la bandera de la dignidad. Excelente. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Y entonces, pues Gustavo Petro cita a BBC. El título del artículo que publica BBC es que cambia para los jubilados en Colombia con la histórica reforma de pensiones de Petro y cómo se compara a otros países de Latinoamérica. Vemos una imagen de dos adultos mayores. Bueno, a semanas de cumplirse la mitad de su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, obtuvo uno de sus mayores triunfos desde que llegó a la presidencia en agosto de 2022. Su proyecto de ley para reformar las pensiones como uno de los grandes programas de su ambiciosa campaña fue aprobado por el Congreso colombiano el pasado 14 de junio. Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio, celebró Petro en su cuenta de X. La aprobación del proyecto supone un respiro para el presidente colombiano, quien llegará a la mitad de su mandato con dudas sobre su liderazgo. Anunció que hará cambios en su gabinete por tercera vez desde que es presidente, importantes derrotas legislativas como el hundimiento de su reforma a la salud. Bueno, eso está por ver. En el Senado, el desafío de conseguir la paz total que promete para Colombia todavía lejos de materializarse. A grandes rasgos, la reforma pensional amplía la cobertura y modifica la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados. Un avance para los más vulnerables, en fin, un sistema de 4 pilares, bueno, eso ya lo sabemos. Pero entonces eso es lo que publica Gustavo Petro, que sucede en el resto de América Latina. En general en la región hay dos grandes sistemas, público con financiamiento estatal y privado con financiamiento individual. Hay una tendencia creciente en sistemas mixtos que financian las jubilaciones con fondos del Estado y aportes individuales con pilares contributivos. En Colombia, en este caso, se pasará de un sistema paralelo como el que prevalece también en Perú a uno mixto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que pasar a un sistema mixto es cada vez más frecuente en la región, además del papel creciente del Estado en las reformas o las reformas de las pensiones, palabra que seguimos diciendo que debería llamarse transformaciones. Pues entonces, esa es la noticia, ¿no? La noticia surge de cómo están viendo y cómo diferentes diarios internacionales publican las transformaciones que han ocurrido en nuestro país. Esa victoria para nuestros adultos mayores no es tanto una victoria de Gustavo Petro, pues sí, del gobierno y tal, pero los grandes beneficiados serán nuestros adultos mayores. Ellos son los que merecen toda la atención y todo nuestro mensaje de felicitación. Y que por fin nuestros adultos mayores que nunca han tenido nada, un apoyo, una ayuda, pues por fin la tengan y puedan disfrutar de una vejez digna. Eso es lo más importante. Esa es la gran victoria para nuestros adultos mayores y bueno, en fin, para todas las personas, porque también los jóvenes que también mal informados estaban diciendo que esa reforma no tenía cómo sostenerse, pues ya quedó demostrado y tiene la forma de cómo se va a sostener. Pues viene lo que decíamos siempre, ¿no? Esa campaña pedagógica. Y la otra noticia que surge de este post es que se organicen comités de la tercera edad en los fondos de los municipios para defender este enorme avance social y que firmará Gustavo Petro la ley en medio de decenas de miles de personas de la tercera edad levantando la bandera de la dignidad. Estaremos pendientes cuando se va a dar ese gran momento, porque definitivamente esa imagen tiene que verla el mundo, y más que la imagen, esa imagen va a ser histórica en nuestro país y lo que representa para nuestro país, más que la foto, como lo digo, es lo que representa la dignidad para nuestros adultos mayores que nunca habían recibido nada. Bien por ellos. Mientras eso pasa con medios del mundo, pues en Colombia continúa la malinformación y el desprestigio. Y hay que tener mucho cuidado. Este portal Infobae es un portal de derecha argentino. Y en Colombia lo repercute, se visualiza mucho, se le da mucha difusión a este portal. Yo era uno de esos hasta que un amigo periodista me dijo, oiga, ese Infobae, esos son argentinos, esa gente es de extrema derecha argentina. Entonces Gustavo Petro ha tenido que salirle a desmentir y le dice fuerte, oigan, son 3 millones de viejos y viejas pobres que salen de la pobreza. ¿Qué significa para esta oposición el Estado Social de Derecho? ¿Qué complicación puede ser para las empresas si siguen pagando lo mismo? ¿Qué egoísmo social tan brutal? Y lo publica ese portal, Infobae. Reforma pensional de Gustavo Petro complica a las empresas y anuncia demandas a la Corte Constitucional contra la ley. ¿Ah? Oigan, que son 3 millones de viejos y viejas pobres que salen de la pobreza.
Mucho cuidado con ese portal, ese es otro pasquín. Ese es otro pasquín. Y en esa, lo de los medios típico, ¿no? Pues acá traemos a Marce. También en la parte de las ñapitas se les borró la mentira sobre Gustavo Petro, descarado de Noticias Caracol. Publicaron, presidente Petro sale de recinto en Cauca en medio de reclamos de líderes sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo estuve viendo eso. ¿Cuándo? Mentiras y mentiras. Y vea, este post no está disponible. Pero bueno, eso no va a cambiar, entonces no perdamos el tiempo con esa gente. Y ayer entonces, diciendo esta gente, en vez de decir lo que había pasado en el Cauca, vamos avanzando con diferentes temitas, acá ya son parte de las ñapitas. En vez de esas mentiras no salieron a decir lo que se estaba haciendo, lo que se estaba presentando y los anuncios que se hicieron por parte del gobierno. En esa campaña, en ese mejoramiento del Cauca, en esa atención que se le ha puesto al Cauca y con ese tema, con ese nombre, Misión Cauca. Ayer se lanzó Misión Cauca. Es un acuerdo y una articulación que se construyó de abajo hacia arriba entre las comunidades, líderes sociales, entidades territoriales y el gobierno. Así lo manifestó Alexander López Maya. Escuchemos a Alexander López. En esa ruta, entonces, señor presidente, he consolidado como director del Departamento Nacional de Planeación junto a nuestro equipo la misión del Departamento del Cauca. Es la primera acción integral en la historia de Colombia que se logra producto de un acuerdo que se construye desde abajo hacia arriba con las comunidades, vuelvo y reitero, con las autoridades territoriales y con el gobierno nacional. Esto es la articulación para la transformación del departamento del Cauca, de la miseria, del hambre, hacia el desarrollo, hacia el bienestar, desde el analfabetismo, desde la pobreza extrema, hasta la búsqueda de que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan acceder a una educación de calidad y a una educación real, desde la garantía real de salir de la falta de agua potable y saneamiento básico hacia la posibilidad real, como usted lo ha dicho, de tener agua potable 24 horas en todo el territorio nacional, en un proyecto que también usted ha orientado y es garantizar en las vigencias futuras los recursos para el agua potable de toda la población colombiana. Y todas las acciones que tienen que ver, que ya se adelantan por nuestro gobierno, desde el Ministerio de Salud, que está cubriendo ya casi el 90% en equipos básicos de salud, y un avance importante que se trae en esta misión Cauca es garantizar que en cada municipio, ¿sí?, del departamento del Cauca, como mínimo, haya un puesto de salud dotado por nuestro gobierno y donde podamos tener la posibilidad de avanzar con un hospital de primero y segundo nivel. También se está trabajando en esa estrategia, en ese esfuerzo. Entonces, presidente, el lanzamiento de esta misión Cauca es un componente social integral con recursos garantizados, no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de nuestro sistema general de regalías, compuesto también por recursos adicionales que tienen los municipios PEDEC, los municipios SOMAT, y la concurrencia de recursos de la gobernación del departamento del Cauca, recursos de las alcaldías, y de esta manera pues hay una gran acción de articulación para poder transformar el territorio y, como lo reitero, de manera permanente sacar al departamento del Cauca de esas condiciones de pobreza y de miseria extrema que le pusieron a través de la historia. Y ese accionar, señor presidente, tiene que terminar con esa transformación territorial en la consolidación de la paz. O sea, tenemos que ganarle, y se la vamos a ganar, esta guerra que nos han planteado los criminales a partir de una apuesta de Estado, una apuesta de paz. Y en esa ruta, señor presidente, hoy lanzamos la gran misión Cauca, y es el primer modelo que se lanza en Colombia de estas características, y obviamente con esa ruta y con ese propósito de transformación territorial y de, naturalmente, la consolidación de la paz, como usted lo ha orientado, señor presidente. Para complementar esas palabras que escuchamos de Alexander López, y ahora también tenemos al ministro Iván Velázquez, pues vamos a recurrir a la página de la presidencia. Son varias cosas las que hemos tratado en este video, pues no podíamos dejar pasar por alto esto que ocurrió el día de ayer en Misión Cauca, el lanzamiento de Misión Cauca. El presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Defensa Iván Velázquez, autoridades locales del Cauca y miembros de la Fuerza Pública, lanzaron este viernes 21 de junio en Popayán esa estrategia llamada Misión Cauca. Uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Petro, planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, es avanzar en transformaciones territoriales. La transformación del territorio, no con transferencias, eso lo digo yo. No con transferencias como lo vimos en videos anteriores y las intervenciones anteriores que Gustavo Petro nos mostró que debió haber sido una locución
todo lo que ocurría con el OCAD Paz, el dinero de la paz, cómo se robaron la plata, los dineros que iban para los proyectos, de toda esta sustitución de cultivos, los programas PENIS, la platica por la carita para carreteras o se desaparecieron, los operadores, unos cuantos, también se encargaron de tumbarse la plata, los chulos de la política se robaron la platica de la paz. Entonces, la transformación del territorio, una de las principales promesas, uno de los principales objetivos de Gustavo Petro en esa transformación también de nuestro país, ¿no? Entonces, transformaciones territoriales en donde sus habitantes cuenten con seguridad plena, protección, desarrollo integral, empoderamiento económico y procesos de reconciliación. Entonces, aquí viene también lo que se lanzó ayer, la jurisdicción agraria, entonces todo esto complementado pues genera lo que todos esperamos, la transformación de estos territorios. Escuchamos a Alexander López, un puesto de salud por lo menos en cada municipio, mínimo, es un gran avance. Entonces pues sobre el papel todo está muy bien, ¿no? Falta ver. Bajo esta premisa entonces el gobierno tiene claro que se deben implementar estrategias desde el Estado en la colaboración con las comunidades organizadas, como también lo ha dicho varias veces. Las autoridades locales, el sector privado, para que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y resiliente. En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional, en articulación con el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, propusieron una ruta única de intervención para el Cauca, bajo el concepto de Misión Cauca, que de la mano del gobierno local, a través de la gobernación del Cauca, alcaldes y alcaldesas de los 42 municipios, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, habitantes del departamento, sector privado y cooperación internacional, le apuestan al apalancamiento de las transformaciones económicas, productivas, culturales y sociales en esta región del país. Misión Cauca se concentrará en fortalecer las operaciones militares y policiales en el departamento de cara a neutralizar los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, así como sus economías ilícitas asociadas fundamentalmente al narcotráfico, a la extracción ilícita de minerales y a la extorsión. Esta estrategia se crea como el marco de gobernanza, donde los diferentes niveles de los gobiernos central y local, comunidades, cooperación internacional, planean e implementan sus intervenciones en el Cauca, a partir de la campaña militar y policial, es decir, una transformación territorial desde la seguridad humana. Esta priorización de la campaña militar y policial prevé la intensificación de las acciones militares y policiales con el fin de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía en esta región del país. Dios, ¿cuándo será ese día que llegue esa tranquilidad a esta zona y a nuestro país? No queremos ver más estas imágenes, todo esto que definitivamente lo que esa gente busca es retroceder el país y no lo van a lograr, Respecto a esto, pues el ministro Velázquez, ¿a quién más sino a él tenemos que traerlo para escuchar lo que dice respecto a esto? Misión Cauca. Y el próximo viernes 21 tendremos el lanzamiento en la ciudad de Popayán de lo que hemos denominado la Misión Cauca. Una misión que pretende, con el liderazgo del Ministerio de Defensa, jalonar tantos ministerios, tantas entidades del gobierno, también otras entidades del Estado, jalonarlas para hacer realidad el proceso de transformación de los territorios. Y empezamos precisamente por Cauca, un departamento que ha venido sufriendo todas las violencias y ahora, desafortunadamente, la más pavorosa del terrorismo, práctica criminal a la que ha acudido una organización que estuvo sentada en la mesa de negociaciones por la paz, pero que con sus actos abandonó en el suroccidente del país ese anhelo de paz que es el de los colombianos y asumió una posición contra la población. Y el próximo viernes 21 tendremos el lanzamiento. La transformación del territorio.
Eso es cambio. Eso es cambio. Esta gente están acostumbrados. Todos estos que nos gobernaban, así era que estaban los territorios abandonados a su suerte. Esta gente delinquiendo como fuera. Y la población civil en la mitad, ¿no? Quitándoles ese anhelo de poder vivir en paz. En un país de la belleza. Entonces, pues, excelente esa misión Cauca y ojalá haya misión Cauca, misión Catatumbo, misión en todo el país. Pero ahora estamos enfocados en el Cauca, esas imágenes terribles que estamos viendo, esos retrocesos a lo que nos quieren devolver estos grupos armados. No, señores. No, señores. No puede pasar eso. Un país que está buscando la paz total, que al mundo le está diciendo que quiere la paz y que están dispuestos a colaborar, a interceder para lograr la paz. Que en nuestro país pase eso, no puede ser. Y que aparte también, paréntesis, que en nuestro país, lo del fracking a mí me tiene molesto de verdad. Vamos a hacer la COP16, Colombia ante el mundo, biodiversidad y tal, y allá en Colombia no, porque estos miserables no son capaces ni de debatir. Si están tan seguros, tan defensores de sus cosas, ¿por qué no lo defienden y por qué no son capaces de salir a debatir ante los ojos del país? No, jugadas, malditos. Por eso el 2026 es tan importante. Tan importante. Ahí vamos a ver entonces. Pues en todo esto, Gustavo Petro, también el papel de las fuerzas militares. El papel de las fuerzas militares es clave en esto. Basta ya con todo eso, porque las fuerzas militares, y no vamos a negar eso, las fuerzas militares tienen una reputación malísima, malísima. Y más cada vez que salen, que fueron en ocasiones anteriores, en tiempos atrás. Todo eso que escuchamos ayer de HH y toda la colaboración de todos estos contra del ejército y los paras, eso, la reputación del ejército está, yo quisiera saber las estadísticas, qué opinión tiene, pero, y no es por desmeritar, ni por minarle la moral al ejército, no. En el ejército se cometieron actos gravísimos, gravísimos, que unos cuantos, unos muchos, liderados por ese, han hecho que esa reputación de ese organismo, de esa fuerza militar, esté por el piso. Entonces de eso también el ejército es parte de convertir, ayudar a transformar el territorio y autotransformarse también. Hay mucha gente metida en esa fuerza militar, también con intenciones de tumbar al presidente. Que pueden opinar diferente. Listo, no sé. Pero esos, las reservas activas, manifestándose porque se van a atender niños palestinos en Colombia. No pues. ¿Ah? Qué pecado tan grande y qué mezquindad tan absoluta. Cuando ayer me enteré de esas y ver esas imágenes. Increíble, increíble. Pero esos son los que sigue esa gente, son los que quieren volver. Y esos son los que están muertos de la risa con todo lo que está ocurriendo, porque como siempre terminan haciéndole el favor a la nefasta derecha. Y después van y dicen que Petro es el aliado de todos ellos, que Petro los deja actuar a sus anchas, porque eso es lo que venden, ¿cierto? Pero en la noticia no salió, a lo que borró Caracola y no decía absolutamente nada en el lanzamiento de Misión Cauca. No, ¿qué? Petro salió chiflado. ¿Cuál chiflado? Yo estuve viendo el video, todo el tiempo estuve aquí conectado, mirando y buscando a ver también si salía los típicos resúmenes que hago. Que habrá gente que silba, claro, ¿por qué no? Pero que le haya tocado salir, por favor. Bueno, entonces, respecto a eso, el papel del ejército, pues Gustavo Petro les dice, la misión Cauca, las obras que va a llevar la misión Cauca, las deben realizar las fuerzas militares. ¿Ah? ¡Qué bueno! Aquí lo vemos. Vea. El Departamento de Obras Públicas de Colombia y de Trabajo Social de Colombia, transitoriamente mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, dijo el jefe de Estado en Popayán en el lanzamiento de Misión Cauca. El presidente indicó que las tropas deben construir las carreteras, el Hospital del Plateado, las escuelas, las sedes universitarias y muchísimos acueductos de agua potable.
Yo tengo una propuesta. Las obras públicas en zona, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economías ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar, si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos, enfatizó. También Gustavo Petro indicó que para la realización de las obras en esta zona los recursos deben ser orientados desde el presupuesto de la nación. Primera tarea de esta reunión de la Misión Cauca, como se le ha llamado, es el ejército a las obras públicas. ¿Qué significa contratar civiles que sepan de ingeniería? ¿Qué significa con los ingenieros militares ampliar conocimientos, incluso experiencias internacionales, tecnologías, etcétera? Porque si no, no vamos a poder volver realidad esto. Y la plata se cuida más porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos, señaló. Para explicar el plan, el jefe de Estado se refirió a la necesidad de realizar obras en el cañón del Micay. ¿Cómo hacer una carretera? Una obra civil, no ostentosa. No estoy hablando de doble calzada. ¿Cómo hacerla en una zona de conflicto? Y voy a poner como ejemplo el cañón del Micay. La carretera hacia el mar, pues no se puede hacer si no es con el ejército. Y entonces aquí el ejército tiene que tener una transformación. Me encanta esa palabra. Una transformación. O la Armada, manifestó. Recalcó también que las fuerzas militares deben hacer las obras a través del departamento social de la institución mientras permanezca el conflicto. El ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad, conjuntamente obviamente con el gobierno. El ejército es dirigido por el presidente de la República, que es desarrollar, le voy a llamar así, el departamento social de las fuerzas militares, que ya existe, porque antes se hacían cosas, generalmente poner puentes militares con un objetivo militar. Pasar las tropas de un lado a otro cuando no hay la forma en un río o cuando se cayó uno de los puentes. Pero ahora me parece que tienen que tener una especificidad mucho más compleja, porque el Departamento de Obras Públicas de Colombia y de Trabajo Social de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, con toda la asesoría del gobierno civil. Hemos hablado del tren Villavicencio-Puerto Gaitán. Sabemos qué significa eso, allá, para esa región y para Colombia. Ni más ni menos lo mismo que hicieron los gringos cuando tendieron sus trenes desde el lado oriental hacia el lado occidental, que se ve por las películas. Si no, no sería potencia mundial hoy. Pero eso, que es un pequeño tramo, se lo hemos puesto como tarea al Ejército Nacional para que construya los saberes, que nadie nace aprendido. Siguiendo un ejemplo mexicano, porque allá lo hicieron, desde el Océano Pacífico hasta el Océano, bueno, el Tren Maya es el que hicieron. Pero aquí no estamos hablando del tren, estamos hablando de la carretera, estamos hablando del Hospital del Plateado, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de sedes universitarias. Seguro, y es quizás la prioridad, de muchísimos acueductos de agua potable para una región que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional y de las más altas del país, porque el agua que consumen los niños y las niñas en varios de los territorios del Cauca pues no es potable, y si los niños no consumen agua potable mueren. No se llama desnutrición, pero así queda calificada. Mueren por falta de calidad del agua. Entonces este programa, en lo que respecta a zonas en conflicto o de economía ilícita en el Cauca, en mi opinión debe desarrollarlo desde ya las fuerzas militares de Colombia. Ahora, el pueblo va a ver algo que quizás antes ha visto muy poco, por décadas, porque el conflicto aquí tiene todas las fases, desde el liberal conservador e incluso desde los tiempos del señor Mosquera, que Velasco conoce mejor que yo, entre liberales, conservadores. Una vez se agarraron entre los caucanos y los antioqueños, y los federalistas y los centralistas, y Bolívar y la República contra los monárquicos, etcétera. Pareciera que el Cauca hubiera vivido siempre en guerra. Pero el reto nuestro es cómo salir de la guerra y pasar a la paz.
y progresar como sociedad diversa que son los caucanos, la más diversa quizás de Colombia. Entonces, primera tarea de esta reunión de la misión Cauca, como se le ha llamado, es el ejército a las obras públicas. ¿Qué significa contratar civiles que sepan de ingeniería? ¿Qué significa con los ingenieros militares ampliar conocimientos, incluso experiencias internacionales? Progresar como sociedad diversa. Una de las frases que deja Gustavo Petro en esa intervención en el lanzamiento de Misión Cauca. Espectacular todo esto, espectacular lo que se quiere hacer, espectacular la orden que le da al ejército, tanto en la zona del Cauca como eso que escuchamos, esa zona de línea férrea también que quiere construir y que le ha pedido al ejército que la construya. Pues a mí esa parte me encanta, la cuestión es que todo esto salga adelante, la cuestión es que esa transformación del territorio se logre, la cuestión es también que el ejército trabajando, como lo dice Gustavo Petro, el pueblo no está acostumbrado a ver eso, entonces ver al ejército, eso no lo dijo Gustavo Petro, eso lo digo yo, ver al ejército trabajando y construyendo las carreteras en vez de lo que siempre han visto, pues combates y toda la parte militar, pues verlos también como amigos del pueblo también es excelente en búsqueda de esa transformación también de lo que connota para muchas personas el ejército y en muchas zonas de esta violencia también las connotaciones que tiene el ejército hacia esas personas. Entonces pues todo eso es bastante positivo, esperamos pues los resultados y esperamos pues obviamente también que se hagan más misiones, misión Catatumbo también en esa zona del país que escuchamos el día que estaban hablando con en el programa de sustitución de cultivos, escuchábamos los representantes del Catatumbo también las peticiones, y son las peticiones pues que hace todo en todos los territorios, ¿no? Carreteras, hospitales, puestos de salud, educación y transformación del territorio, organización campesina también, no solamente quedarse esperando la transferencia. Bueno, pues eso es lo que dijo respecto a eso, respecto a todo lo que tiene que ver con Misión Cauca. Y estábamos pendientes también de alguna manifestación, ya la había hecho a partir de su cuenta de X, con lo que tiene que ver con la ley estatutaria de educación, el hundimiento de esta ley, los micos que pretendía meterle esa derecha nefasta colombiana. Pues ya, para cerrar esta parte del video y pasar a la lectura de la gran columna de Lucero Martínez Casab, pues escuchen a Gustavo Petro, ¿qué dijo de la ley estatutaria y eso de los micos que querían meterle? Acaba de estallar la discusión en el Congreso de la República. Yo fui ingenuo, porque yo creí que todos los partidos políticos de Colombia estaban de acuerdo en que había que impulsar la educación pública del país. Porque sin educación, ¿qué hacemos? Yo pensé que eso era verdad sabida, que eso era el eje del acuerdo nacional. Y cuando vamos al Congreso run, empieza la ley estatutaria a avanzar, penúltimo debate, no, que hay que crear unas EPS para la educación pública. Unos, ¿cómo le llamaron? Institutos de Educación Intermedia privado, intermedia no, terciaria. Que es la educación terciaria. Eso no existe en el mundo, yo no sabía. Se la inventaron, institutos de educación terciaria para que en el 10 y 11 grado le enseñen a los niños cursillos. ¿La plata de dónde sale? Del presupuesto. Pues eso es lo mismo que hacen las EPS de salud. Entonces se inventaron el modelo para la educación. Entonces llevarse el dinero público para que los dueños de los institutos de educación privada terciaria se queden con la plata pública, como pasa con las EPS de la salud. ¿Mejorará la calidad? Sí. El político del barrio forma su instituto, sabe que por ahí, si tiene palanca con el gobierno, le llega la plata y simplemente hace un negocio, un business con el dinero público, dándole una educación, porque entonces ¿a quién le va a pagar? A un profesor que se va a morir de hambre porque el tipo le va a bajar el salario al máximo para que dé clases en los colegios. Un profesor con hambre no da educación, y un niño con hambre tampoco aprende la educación ni enseña la educación de Colombia, se va al piso, como se va al piso la salud de muchas regiones de Colombia.
No hubo tal acuerdo nacional, pero me estoy metiendo en otro tema. Ese proyecto pues se hundió, pero muestra cómo en la concepción que tenemos en el Estado, en el gobierno, unos ministerios que no están mirando el territorio, mucho menos el territorio excluido. Desde hace 2 siglos no miran el territorio excluido, 2 siglos, sino que miran los centros de poder y de capital. Dice Gustavo Petro, fui ingenuo, creí que todos los partidos estaban de acuerdo con impulsar la educación pública. Pero mi presi, ¿qué pasó ahí, presi? Si esa gente, esos partidos a los que ya sabemos, esos partidos que colaron todos esos micos, esas enmiendas, pues quieren a la gente bruta, mi presi, eso ya lo sabemos, y obviamente iban a buscar a ver cómo entorpecer todo esto, ¿no? Cómo meterle la forma de que ellos conciben cualquier transformación en el país. ¿Cómo vamos a sacar tajada de aquí? Si a esto los vamos a educar, eduquémoslos ahí con alguna educación chimba y saquemos platica y que no se instruyan mucho, que no lean mucho, porque después se nos sublevan, ¿no? Así piensan. Entonces mi presi, ahí de que fue ingenuo. De pronto fue muy bueno, pero usted sabe eso, a usted se lo he escuchado. A usted mismo se lo he escuchado, mi presi, decir, esa gente lo que los quiere son brutos. Entonces, pues hasta aquí llegamos en este video. ¡Hey! Señores, todavía no. Queda la lectura de la gran Lucero Martínez Casap. Otro viaje, leer a Lucero es como uno, esos viajes, viajes de la imaginación, ¿no? Y en este es uno de esos casos que nos transporta a épocas pasadas. Y tengo que decirles una cosa, estoy más creído porque Lucero Martínez me siguió a través de mi cuenta de X, la cuenta del canal. Y sí, estoy creído porque me emocionó mucho que ella me haya seguido. Y no sé si nos vea, pero pues desde aquí, siempre de Colombia con C, somos luceristas, ¿no? Lo hemos dicho, somos guillenistas, somos luceristas, esos escritos de Lucero. Y después de leer, a mí me inspiró muchísimo el del señor presidente, díganos la verdad, el de que lo que estamos pidiendo, ¿no? De así como se copió a México, se toma como ejemplo México en la construcción de puentes y de todo lo del Tren Maya y tal para Colombia con las fuerzas militares. Presidente, ¿usted por qué no le copia también a AMLO el tema de las ruedas de prensa, el tema del programa, el tema de las alocuciones? Bueno, eso ya usted lo verá, mi presi. Pero entonces, como les dije, Lucero Martínez me siguió, estoy muy creído, y la columna que escribe para La Nueva Prensa se llama, la que lleva este título y la de esta semana lleva por nombre Grecia y China colonizan el sol de la Sierra Nevada. La primera comida de un restaurante internacional que probamos en la niñez fue la china, con un sabor tan diferente a la criolla de la casa, que también era deliciosa. Pero saborear la de los chinos tenía ese placer de la salida especial los domingos hacia un restaurante exótico, ubicado en el barrio El Prado, allá en Barranquilla. La sola arquitectura de ese restaurante, al estilo pagoda, ya era un gusto. Por dentro, el color rojo predominaba entre sus paredes, y en una cantidad de pequeños detalles como manteles, lamparitas, cortinas de cristales, pinturas, peceras, abanicos de papel, cada rincón ofrecía algo agradable a la vista con una iluminación suave que envolvía todo el ambiente de manera cautivante. Sus meseros corteses, sin esa prisa que se mandan hoy todos en todas partes. Allá detrás salía la conversación de los chinos y se alcanzaba a ver a una mujer frente a un aparatico con cuentas de madera, contabilizando las ventas con una asombrosa rapidez. Barranquilla, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, recibió un gran número de extranjeros de China, de Grecia, de Alemania, de Italia, de Francia, de Líbano, que le dieron a la ciudad un colorido cultural amplio y encantador. Entrar, por ejemplo, a la casa de las familias árabes era un placer, porque tenían un olor a especias que nos transportaban a lugares lejanos. De igual manera, a los clubes alemán, italiano, anglo,
donde el tiempo transcurría en otra dimensión. En los colegios abundaban los apellidos extranjeros unidos con los locales. Los chinos llamaban la atención no solo por sus restaurantes, sino también porque empezaron el cultivo de hortalizas y criaderos de gallinas para vender sus huevos. Tanto que apellidamos una de sus verduras como el cebollín chino. Y el sitio donde los cultivan le llamamos la Y de los chinos, porque ahí se bifurca la carretera que va a Puerto Colombia, inolvidable el helado de los griegos, el frosomalt y las galletas griegas que se reparten todavía en las esquinas de Barranquilla. Y ahora estoy asistiendo a una conferencia de un profesor oriundo de China, que cuenta su experiencia criando la comida del futuro, que ya está muy extendida en su país. Los gusanos, una fuente de proteína que se cultiva con poca tierra, agua y espacio en comparación con el ganado vacuno o porcino en un país inmenso que necesita alimentar a una población de 1.411 millones de personas. Otro participante nos cuenta cómo están dando su paso hacia la transición energética, donde sobresale el cuidado ambiental, con el fin de pasar a una civilización ecológica de todos los campos. Recordamos entonces que China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Inventó el papel moneda, la pólvora, la máquina de vapor y la imprenta, que los europeos se apropiaron de estos últimos inventos, como lo denuncia el sabio historiador Enrique Dussel, y que hoy ese país asiático está a la vanguardia tecnológica por su indiscutible disciplina. No obstante, después de asistir a estas conferencias donde destacan la preocupación y las acciones por mitigar la crisis climática que despertaron en mí esos recuerdos de mi infancia, me invade la decepción y la impotencia cuando exponen un proyecto energético en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la ciudad sagrada de los indios arhuacos, Nabusimaque, uno de los sitios con mayores radiaciones solares del país, de los más hermosos de Colombia y del mundo entero. Un proyecto presentado con todo el estilo capitalista empresarial de hombres y mujeres con trajes ejecutivos. Bellas imágenes de los sitios, ponderando que la empresa tendrá al mayor cuidado con el medio ambiente y con la cultura de los pueblos ancestrales. Es el proyecto Terra Initiative de la empresa Greenwood, llamado por ella el proyecto solar más grande de América Latina, que se llevará a cabo en forma mancomunada con los arhuacos. Dicen que no solo será un parque solar de 160 megavatios, sino de un proyecto integral que busca la preservación y expansión de la biodiversidad de esa región. Tiene licencia ambiental con una línea de interconexión de 11 kilómetros. Creará un pueblo para la comunidad indígena con capacidad de 45 familias construido por los propios arhuacos, donde estos tendrán una participación del 5% de los ingresos del parque solar. En el folleto que esa empresa entrega a los asistentes se ve el rostro de Danilo Villafañe, el gran líder de los arhuacos, quien falleció hace unos meses tratando heroicamente de salvar de las aguas a 3 personas, defensor de su territorio, de las causas sociales, de la biodiversidad. Y se pregunta uno si de verdad esa invasión no terminará con arrasar a esa cultura. Este proyecto solar está liderado por la empresa de origen griego Greenwood Energy. Contará con la empresa china Huawei. En abril de 2024, el Libra Group, un colectivo empresarial internacional de propiedad privada que controla 30 filiales en 35 países con presencia en sectores de la aviación, finanzas, hostelería, energía, etc., en unión con el Festival Lea de Grecia, que busca la integración de Iberoamérica y Grecia, invitó a un grupo de líderes arhuacos a Atenas, con el propósito de promover un puente cultural entre la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y la República Helénica. Dentro de la misión, además de los indígenas arhuacos, estaba el director ejecutivo de Greenwood, de origen griego, Guido Patrignani. ¡Qué tristeza! Una cosa son los seres humanos emigrando para salvar sus vidas, como los chinos y los europeos, y los africanos, el extranjero de todos los países del mundo. Y otra cosa es la colonización organizada, sobre todo en comunidades tan vulnerables como los indígenas de nuestro país. ¿No lograron los arhuacos, después de tantos siglos de resistencia, salvar a Nabusimaque de la colonización extranjera? ¿Cómo los convencieron? No se sabe. En todo caso, de manera muy sofisticada, ahí están las fotos que anegaron mis ojos. Los arhuacos contemplando las ruinas de Atenas mientras los griegos y chinos por acá invadían y se alzaban con este territorio esplendoroso por el lugar menos pensado. El sol, el de la tierra, el de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vaya. La
la pregunta que hace Lucero Martínez Casap y que la comparto plenamente. Se pregunta uno si de verdad esa invasión no terminará con arrasar a esa cultura. Y otra de las preguntas es, ¿no lograron los arhuacos después de tantos siglos de resistencia salvar a Nabusimaque de la colonización extranjera? ¿Cómo los convencieron? No se sabe. En todo caso, de manera muy sofisticada. Uy, 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 uy. De verdad que preocupante esto. ¿Qué opinión les deja esta lectura que acabamos de hacer? Esta lectura que nos comparte la gran Lucero Martínez Casap, que nos teletransportó a esos restaurantes chinos. De pronto no en Barranquilla, en mi caso en Bogotá. Sí, claro, los primeros restaurantes, los chinos y después los vegetarianos. Que en el principio, cuando estaba niño, no me gustaba nadita, y no me gustaba que le echaran al jugo de guayaba esa miel que le echaban en los restaurantes vegetarianos. Y lo que sí me encantaba era la tarta de soya, unas tortas que hacían ahí, el arroz de soya también. Sí, mi mamá me llevaba resto de veces pequeño a comer a los restaurantes vegetarianos. Pero también entonces nos teletransportamos con los restaurantes chinos, las paredes rojas, todas las figuritas, los abanicos, en fin. Eso también pues lo veíamos en Bogotá. Y en muchas ciudades cuando estábamos pequeños. Bueno, pues entonces con esa gran lectura de la gran Lucero Martínez Casap, ahí la vemos, pues cerramos este video de sabadito. Esperamos que les haya gustado. Es un video, como lo digo, un video con varias cosas, varias noticias, tocamos varios temas. Recuerden ustedes, Colombia con C es un magazine, entonces pues como abrir una revista, ¿no? En una revista pues tienes varios temas, pues nosotros acá tratamos pues de que sea eso, un magazine, de que no solo nos enfocamos en uno, a veces se nos alargan los videos y como que va también por la misma. Entonces, no explico más, ustedes nos entienden, ustedes nos apoyan, a ustedes les gusta lo que subimos y les decimos gracias. Les enviamos un abrazo tote ancestral desde la distancia, les decimos miles y miles de bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Mañana aquí en España se celebra el día de San Juan. No sé, las personas que me siguen desde hace ya varios años, yo los San Juanes pues me voy por allá a ver qué hacemos, a ver qué se graba, a ver qué consiste en que la gente es el día del santo del San Juan y la gente pues la tradición es meterse al mar después de las 12 de la noche, se meten al mar, piden un deseo y tal. El año pasado me metí al mar con la bandera de Colombia, eso me metí para eso, estaba repleto de gente y este año como que no va a ser la excepción. Entonces pues mañana estaremos pendientes a ver que si les podemos mostrar algo desde afuera, desde por ahí, en algún lugar, buscando la celebración de ese día de San Juan. Ahora sí, comienza el verano oficial y ese es el inicio como de las vacaciones también para los jóvenes, para los chicos que salen ya de las universidades y de los colegios. Bueno, entonces, ya les dije abrazotes, ya les dije feliz fin de semana, ya les dije bendiciones, les digo, por favor, suscríbanse al canal Colombia con C. Aquí creemos, estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Colombia con C de cambio, de campesinos, de comunicación, de cultura, de Colombia, carajo. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.